Entonces habíamos dejado un ejercicio de tal forma que en nuestro sistema de ejes tenemos 2, 4 en el eje X, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 en el eje Y. Tenemos dos vectores, esos dos vectores serán 4, 3, vector A, y el vector B, 2, 3. Entonces, este 4 con 3 hacía que, tomando, tenemos este vector, y otro vector en 2, tenemos este vector. Entonces tenemos el vector A y el vector B. No sé si era así, A o B y A, pero bueno, lo recomenzamos de esta forma. Les decía, la interpretación geométrica que tenía el producto escalar, así, interpretación geométrica del producto escalar, era que nosotros podíamos calcular la proyección de un vector, vamos a hacer B sobre A. Entonces proyectamos al vector B sobre la dirección de A, significa que vamos a buscar una escuadra y vamos a desplazarla en forma perpendicular al vector A. O sea, imaginemos que la escuadra me ha dado esta proyección. Significa que a este vector B que estamos proyectando sobre la dirección de A es como si lo estuviéramos iluminando, si nosotros tuviéramos acá una lamparita, la cual va a ser sombra de ese vector, ¿dónde? Va a ser sombra acá, y esta va a ser la proyección. Esta va a ser la proyección, y nosotros la llamamos proyección P. La proyección de un vector sobre la dirección del otro. ¿Y eso cómo se calculaba? Y esa proyección P se calculaba como el producto escalar de los dos vectores dividido en el módulo donde se está proyectando. ¿Dónde está proyectando? En la dirección del vector A, el módulo de A. Lo que significa entonces, sí subí la clase de ayer, está porque recién la revisé yo, porque me están preguntando, recién la vi en YouTube. Entonces, la proyección siempre es el producto escalar dividido en el módulo donde se proyecta, en este caso A. Entonces, para nosotros el producto escalar de A por B era el producto de estos dos, era 4, 3 por 2, 3. O sea que lo que tenemos que hacer es resolver este producto escalar. El módulo de A era la raíz cuadrada de las componentes de A al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Haciendo la sumatoria del producto de las componentes de 1. O sea, 4 por 2, 8, más 3 por 3, 9. Dividido en la raíz cuadrada de 16 más 9, 25. O sea que tenemos 17 quintos. Eso será aproximadamente 3,4 centímetros. Ustedes hacen esa operación. ¿Qué es lo que tienen que medir entonces? Que esa longitud mide 3,4 centímetros. O sea que ustedes apoyan la regla y tienen que medir 3,4 centímetros. En realidad ustedes miden acá, si no, acá tienen 3, acá estaría 3,5, acá estaría 3,4, entonces con el compás van a ver que esa longitud corresponde a los 3,4 unidades. ¿Se entiende? En cambio, si nosotros queremos proyectar al revés, a A lo queremos proyectar sobre la dirección de B, entonces la dirección de B se continúa allí y ahora tenemos que buscar una perpendicular. O sea que forme 90 grados. Como A es mayor que B, la proyección va a ser mayor en este caso. Porque ahora lo estamos iluminando ¿de dónde? Desde acá. La sombra que produce este vector es todo este segmento. Este es el segmento que llamábamos Q. ¿La proyección de quién? Q es la proyección de A sobre B. ¿Y cómo se calcula? De la misma forma, haciendo el producto escalar de A por B,
dividido en el módulo, pero ahora en el módulo de B, porque estoy proyectando sobre la dirección de B. Entonces el producto del numerador me daba 17, ya lo habíamos hecho. El módulo de B, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 más 3 al cuadrado 9, 4 más 9, 13. Ese valor 17,17 dividido en la raíz cuadrada de 13, para ser más exactos, 17 dividido en la raíz cuadrada de 13, da en la calculadora 4,71. Esto mide 4,71. ¿Y por qué sé que está bien eso? Y porque fíjense, la hipotenusa, que es el módulo de A, valía 5 unidades. El módulo de A, raíz cuadrada de 25 mide 5. Y esto mide 5 y este cateto mide un poquito menos. 4,71. Esto lo vamos a aplicar. Es la interpretación geométrica de un vector sobre la dirección de otro vector. Si el ángulo es mayor de 90 grados, lo que va a ocurrir en el peor de los casos es que ese segmento me dé negativo, porque el producto escalar va a dar negativo. Aprovechando el dibujo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner vamos a agregar el vector C, que tiene componente menos 1 y 2 unidades. O sea, tenemos menos 1 hacia acá y 2 unidades acá. Entonces, no. En vez de 2 le vamos a poner 1 solo. Ahora les digo por qué. La idea es que vean que este vector que está acá, ¿sí?, aparentemente forma un ángulo mayor de 90 grados. ¿Lo ven? Este vector C es menos 1 y 1, menos 1 y 1, respecto del vector A, formaría un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, cuando proyectamos al vector C sobre la dirección de A y colocamos la escuadra, resulta que la proyección va a quedar acá, en este segmento, porque lo estamos iluminando desde acá, sobre esta dirección. Entonces la sombra va a venir a dar acá. Este segmentito, que lo llamemos R, R va a ser la proyección ¿de quién? Del vector C sobre la dirección del vector A. ¿Y cómo se calcularía? Y haciendo el producto de A por C o C por A, que es lo mismo, dividido en el módulo del vector A. Entonces, el producto de A por C ahora es A, que vale 4,3, por C, que vale menos 1,1, sobre el módulo de A, que ya sabemos que mide 5 unidades. Entonces, fíjense lo que ocurre. 4 por menos 1, menos 4. Más 3 por 1, 3. Entonces, ¿cuánto me dio esto? Menos 1/5. ¿Por qué es negativo? Porque el ángulo que forman es mayor de 90 grados, y un coseno, porque es módulo por el coseno del ángulo. Entonces, el producto escalar, además de resolverse como la suma del producto de las componentes homólogas, también se resuelve como módulo por el coseno del ángulo. Si tienen presente entonces que es módulo de A por el módulo de C por el coseno de alfa, el producto de A por C, el producto escalar de A por C, es módulo por módulo, el módulo siempre es positivo, o sea que lo único que puede dar negativo, ¿quién es? El coseno de alfa. ¿Y cuándo da negativo? Cuando alfa es mayor de 90 grados. Y efectivamente, como es mayor de 90 grados, la perpendicular hace que este segmentito sea negativo, porque el vector A está para el otro lado. Entonces la proyección es hacia el lado contrario. Y menos 1/5 serían menos 0,2. O sea que esto le va a dar apenas 2 milímetros en la escala que ustedes estén utilizando. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las cositas que tengo que tener en cuenta solamente en la proyección. La proyección como una longitud la debería tomar en valor absoluto, porque mide 0,2 unidades. El hecho que sea negativo es porque donde estoy proyectando en A,
Si lo hago en la misma dirección que el vector A, entonces va a dar positivo, como esta proyección, que daba positivo y daba 3,4 unidades. O cuando proyectaba acá y me daba estos 4,71, que eran un valor, no lo escribí, acá no lo escribí, que es 4,71, y es positivo. En cambio, esta proyección va en el sentido contrario al vector A, por eso me da negativo. Algunos autores prefieren decir que la proyección siempre se toma como en valor absoluto. ¿Por qué? Porque es una longitud, es un valor positivo. Bien. Respecto de esto, nos queda una cuestión, un concepto más a partir de la proyección de un vector sobre la dirección de otro, que es encontrar ese vector. ¿Cómo encontrar ese vector? Como estamos viendo producto escalar, vamos a utilizar a ver si te encuentro ahora. Acá está. Y lo vamos a definir ahora como vector también a la proyección. O sea, proyectamos un vector sobre la dirección del otro, nos da este P, pero ahora la idea es que transformemos a esto también en el vector proyección. O sea, que le agreguemos ¿qué cosa? La flechita. Entonces, no solamente queremos saber la longitud, que esta longitud era de 3,4, sino que además queremos saber cuáles son las coordenadas de ese vector. O sea, saber, así como dimos 4, 3, 2, 3, menos 1, 1, saber que cuando yo hago una proyección, ese segmento, si lo transformo en vector, ese vector tiene coordenadas. Entonces, ¿cómo encontrar las coordenadas de un vector proyección? Eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, nosotros borro todo esto. Lo vamos a definir así, entonces, como vector proyección. Acá estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en un sistema de ejes, al tener un vector proyectado sobre la dirección de otro vector, en forma perpendicular, vamos a obtener este vector proyección. Esto era A, esto es B, no importa el nombre que ustedes quieran, y al proyectar A sobre la dirección de B, tenemos este segmento P. Ese segmento P va a ser el módulo del vector P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar las componentes del vector? El vector P es combinación lineal del vector B. ¿Por qué? Porque este vector es una partecita de este vector. Quiere decir que yo puedo encontrar qué cosa. ¿Cuánto vale este vector? ¿Cuánto vale este vector si encuentro el escalar por el cual yo tendría que multiplicar? ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos el módulo del vector P, porque es la proyección de ¿quién? Del vector A sobre la dirección del vector P. ¿Y cómo se calculaba eso? Y se calculaba como el producto escalar de A por B dividido en el módulo donde se proyecta, módulo de B. Sé que ya conozco qué longitud tiene. Yo lo que necesito ahora es escribir sus coordenadas.
Y como P es combinación lineal de B, significa que para encontrar el vector P, yo tengo que multiplicar al vector B por ¿quién? Por un escalar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo a este lo multiplico por 0,6, capaz que me da este vector. Si hago la combinación al revés, yo a P lo multiplico por 1,2 y obtengo este vector. O 1,3, no sé cuánto. Pero ese era el concepto de la combinación lineal. Que yo a un vector lo multiplico por un escalar y obtengo otro vector que está en la misma dirección, en el mismo sentido si el escalar es positivo. Si el escalar es negativo, combino y obtengo un vector hacia el otro lado, cambiándole el sentido. Pero lo que no va a cambiar es la dirección del vector proyección es la misma dirección del vector B. Entonces, ojo, tengo que centrarme en encontrar un escalar que me permita transformar este en E. Entonces, lo más práctico es decir que el módulo de P, en esta ecuación, decimos entonces que el módulo de P va a ser igual al módulo de lambda por B. Pero esto es un escalar. Y si es un escalar positivo y está en el mismo sentido, entonces yo puedo expresar esto como que el módulo de P es igual a lambda por el módulo de B. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Y lambda vale el módulo de P dividido en ¿quién? El módulo de P. O sea que el escalar que yo tengo que conseguir es el módulo de P dividido en el módulo de P. ¿Conozco el módulo de P? Sí, es esto que está acá, es el producto escalar de A por B dividido en el módulo de B. O sea que si yo reemplazo, voy a tener el módulo de P, entonces lambda es igual al módulo de P, el módulo de P vale A por B dividido en el módulo de B, sobre el módulo de B, que tiene denominador 1. Por lo tanto, si hago producto de los extremos sobre medios, me queda A por B, el numerador, y en el denominador que me queda módulo de B por módulo de B, o sea, módulo de B al cuadrado. Este es el escalar. El escalar es el producto escalar A por B dividido en el módulo de B elevado al cuadrado. Ese número es el que tengo que multiplicar por el vector B. ¿Para qué? Para que se transforme en el vector P. Entonces, el vector P, vector proyección, es igual a lambda por B. ¿Quién es lambda? Lambda es A por B, producto escalar, sobre el módulo de B elevado al cuadrado, por el mismo vector B. Todo esto es un número, porque es la escalar lambda. Y si yo ese número lo multiplico por el vector B, voy a obtener entonces las componentes de este vector de proyección. Entonces, este es el sentido que tiene encontrar las componentes del vector P. Bien. Ejemplo. Vamos a... Profe, una pregunta. Recién usted dijo que el vector proyección siempre tiene la dirección del, digamos, donde está proyectado, por ejemplo, ahí en B. Sí. ¿Cómo sería en el caso del ejemplo anterior cuando quedaba negativo? En el ejemplo de recién. Entonces el escalar va a ser negativo. Ajá. El escalar que yo calculo se calcula como el producto escalar, el denominador, como el primero que es módulo, es positivo, luego al cuadrado da positivo. ¿Quién va a dar negativo? El producto escalar. Si el producto escalar me da negativo, entonces el escalar lambda por el que yo multiplico es negativo, entonces le va a cambiar el sentido. Okay.
recién dijimos, si yo ahora pongo otro vector acá y proyectaba el vector C sobre la dirección de B, la proyección va a venir acá. O sea que esta va a ser la proyección Q. Pero esa proyección tomada como vector, porque la flechita esta, su sombra va a dar acá, entonces como vector Q va a cambiar el sentido. Entonces el escalar va a ser negativo, porque esto me va a dar negativo. ¿Por qué me da el producto escalar negativo? Porque el ángulo es mayor de 90 grados. ¿Se entiende? Entonces vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un vector A que tiene componentes menos 3, 1. Y un vector B que tiene componentes 2, perdón, vamos a poner 4 y 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Obviamente no hemos pedido nada. Ahora vamos a pedir el vector P como proyección de ¿quién? De A sobre B. ¿Sí? El vector que se consigue haciendo la proyección de A sobre B, pero como vector proyección. Entonces, si nosotros ahora vamos a correr esto hacia allá y vamos a graficar acá para que vean qué sentido tiene. Ya tenemos acá X, eje Y, tenemos entonces el vector menos 3, 1, para que esto se escala, 2, 4, para este lado 2, 4, a la mitad acá tengo el menos 3, menos 1, 1, 2 y 3, para arriba tengo 2 unidades, entonces, se alcanza a ver el gráfico ahí, ¿no es cierto? Entonces, el vector menos 3, 1 sería este vector. El vector 4, 2 sería entonces un vector A. Este es el vector A, este es el vector B. ¿Qué tenemos que hacer? Proyectar A sobre B. Entonces, la dirección de B es en este sentido, y si yo lo proyecto, busco una perpendicular. ¿Se entiende? O sea que forme 90 grados con la dirección del vector B. Si yo considero que este es un vector, yo tengo que hacer que el vector P es igual al producto de A por B sobre el módulo de B al cuadrado por el vector B. Todo eso hay que hacerlo y se puede hacer de una sola vez. Esta es la forma. El vector de proyección va a ser igual. Producto escalar de A por B. Menos 3, 1 por 4, 2. Menos 3, 1 por 4, 2. Sobre el módulo de B elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Triángulo por Pitágoras. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado me da el módulo de B. Pero ese módulo lo tengo que elevar al cuadrado. Por lo tanto, el cuadrado con la raíz se simplifica. Por el vector B, o sea, las componentes de B que son 4 y 2. Resolvemos. Menos 3 por 4, menos 12. 2 por 1, 2. Menos 12, más 2 es menos 10. Abajo, 4 al cuadrado 16, más 4, 20. Menos 10 sobre 20. ¿Qué es eso? Menos un medio. ¿Por cuánto multiplicamos a este escalar? Por el vector 4 y 2. Entonces, el vector proyección, ¿qué componentes tiene? Y tiene componentes menos un medio por 4, menos 2. Menos un medio por 2, menos 1. Esas son las componentes del vector. Menos 2, fíjense, esto es menos 2, ¿y esto cuánto es? Menos 1.
salió redondito, con números de casualidad, ¿no? Porque a mí se me ocurrió tirar 2 números y salió. ¿Se entiende? Que si yo aplico la fórmula, lo que voy a hacer es obtener una longitud que nosotros ya sabemos que era módulo por módulo, que lo habíamos puesto acá, la proyección, el módulo, o sea, la longitud sola de ese vector, era el producto escalar, que nos dio 10, pero menos 10, y el módulo B, que era la raíz cuadrada de 20. Ahí me estaba diciendo cuánto medía E. Pero aplicando esa fórmula, nosotros encontramos las componentes de esa proyección expresado como un vector. Ya que está el ejemplo este, y aprovechemos, ¿podemos proyectar al revés? O sea, proyectar a B sobre A y encontrar el vector. Sí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y extender el vector A hacia el otro lado. ¿Por qué hacia el otro lado? Y porque nosotros vamos a tener entonces que proyectar ¿qué cosa? Este vector en la dirección del vector A. Y yo quiero proyectar B sobre la dirección de A. ¿A dónde va a caer la proyección? La proyección va a caer por acá. Entonces, la sombra de ese vector sobre esto va a dar este vector. Y esto lo vamos a llamar Q. Del cual queremos calcular ¿qué cosa? Sus coordenadas. Entonces, para poder calcular las coordenadas de un vector sobre otro, nosotros aplicamos casi la misma fórmula. ¿Por qué digo casi la misma fórmula? Vamos a obtener Q como proyección, pero de B sobre A ahora. Entonces, ese vector Q va a ser igual al producto de A por B, en vez del módulo de B, ahora va a ser el módulo de A elevado al cuadrado. ¿Por quién? Por el vector A. Porque tiene la dirección del vector A. Entonces, ahí no me salió muy derechito, pero bueno, ustedes entenderán que esa línea está un poco torcida, ¿no? La dirección de A tendría que ir más derecha. Pero bueno, ahora se va a verificar con los números. El producto de A por B ya lo hicimos. ¿Cuánto nos dio el producto de A por B? Menos 10. Ahora viene el módulo de A. Es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que es 9, más 1 al cuadrado, que es 1. Pero esto va elevado al cuadrado, entonces el cuadrado con la raíz se simplifica. Y las componentes del vector A son menos 3 y 1. 9 más 1, 10. El 10 con el 10 se simplifica y me queda menos 1. Por menos 3. O sea que el vector Q en definitiva tiene menos por menos más 3 y menos 1 por 1 menos 1. Entonces, ¿qué componentes tiene que tener? Y bueno, menos 1 con 3. Ahí tenía que llegar el vector Q. ¿Se entendió? Es solamente una formulita para encontrar la proyección de un vector sobre otro. El peor de los casos, o el mejor de los casos, es que los vectores formen 90 grados, entonces la proyección va a valer 0. Entonces el vector resultante va a ser el vector nulo. O sea que si hay 90 grados entre dos vectores, la proyección de un vector sobre otro necesariamente tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque si están perpendiculares, forman 90 grados, y yo lo proyecto acá, la línea tiene que ser perpendicular a este vector, entonces es como si ustedes estuvieran mirando la punta de la flecha. Entonces, ¿qué es lo que ven allí en la punta de la flecha? La punta, ven un punto, por lo tanto, ese sería proyección igual a 0, porque el producto escalar de A por B, si forman 90 grados, el coseno de 90 vale 0. Entonces, el módulo del vector va a ser 0, entonces el vector resultante va a ser el vector
nulo. Ese sería en el mejor o el peor de los casos, para encontrar la proyección de un vector sobre la dirección de otro. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? En la física, nosotros le damos una interpretación a su vez, una aplicación que responde a una magnitud nueva, que se llama trabajo de la fuerza. Pero bueno, eso corresponde a la física, pero tiene aplicaciones físicas. Realizar un trabajo, gastar energía, esas variables físicas nos van a permitir a nosotros aplicar el producto escalar. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Redondeamos en el tiempo que nos queda. El producto escalar se puede conseguir de dos maneras. Si tengo las componentes, haciendo la sumatoria del producto de las componentes homólogas. Que es lo que venimos haciendo, que vimos acá en los ejemplos, era multiplicar la componente en X con la X, la Y con la Y, sumar, y eso nos da un número. Eso es producto escalar. Pero si nos dieran los módulos y el ángulo que forman, podemos entonces calcular módulo por el coseno del ángulo. O sea que hay dos opciones para calcular producto escalar. Otra cosa que nos servía a nosotros era que, sabiendo que hay dos formas, podíamos igualarlas y despejar el coseno del ángulo, y con eso calcular el ángulo que forman dos vectores. Entonces el producto escalar me sirve para calcular el ángulo entre vectores, en el caso que no lo tuviera. Y la tercera sería esto que hemos estado viendo, que yo puedo proyectar un vector sobre la dirección de otro vector. Y esa proyección es una longitud, y esa proyección, esa longitud, la puedo transformar en el vector proyección, aplicando una formulita que es lo que acabamos de ver, módulo de A, producto escalar de A por B sobre el módulo de A al cuadrado por el vector A. Esto es donde proyecto. Si proyecto sobre B, módulo de B al cuadrado y el vector B. Esto me va a dar un número y lo voy a multiplicar por las componentes del vector para así obtener las componentes del vector proyección. ¿Estamos de acuerdo? Están a tiempo de preguntar algo si tienen alguna duda. ¿Nadie tiene dudas? Bien. Entonces vamos a plantear el tema que sigue, que es otro producto, pero que se llama producto vectorial. No producto escalar, sino producto vectorial. Lo dejamos iniciado el tema para después de la pausa después del recreo seguimos con esto que sería producto vectorial, que es el producto entre dos vectores A por B, y en este caso sí me da como resultado otro vector. En el caso anterior el producto escalar me daba un número. Ahora, esto sería una ley de composición interna, ¿no? Sumo dos números, tengo un número, sumo dos ángulos, tengo un ángulo. Multiplico dos vectores y obtengo otro vector. Así como cuando sumo dos vectores obtengo otro vector. Eso se llama ley de composición interna. Cuando multiplicamos dos vectores y obtengo otro vector, este vector tiene una característica como vector que tiene módulo, que tiene dirección y que va a tener un sentido. O sea, vamos a necesitar trabajar esto, ¿dónde? En el espacio, en el recurso. De esa forma vamos a poder trabajar, si no, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la dirección del vector resultante es perpendicular al plano que forman A y B. ¿Cómo distinguimos este producto del otro? Y ya no es el punto, sino que es
A por B, producto vectorial. ¿Cómo vamos a diferenciar uno de otro? Con ese símbolo. En otra bibliografía aparece también como A por B con el símbolo de conjunción. Nosotros vamos a utilizar este símbolo. Pero el producto punto es el producto escalar. El producto vectorial va a llevar entonces otra simbología. Entonces la dirección del producto vectorial de A por B me va a dar un vector perpendicular al plano. O sea que la dirección de este vector C va a ser perpendicular al plano de A y B. ¿Qué quiere decir? Van a tener dos vectores en el espacio, A y B, y esto va a desarrollar como producto vectorial un vector perpendicular al plano de estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Perpendicular. Pero puede ir para acá como puede ir para el otro lado. Entonces eso va a tener un sentido. Ese sentido lo vamos a definir mediante la regla del tirabuzón o mano derecha. ¿Qué es tirabuzón? ¿Conocen el tirabuzón? Nosotros giramos en el sentido horario y se introduce. Si nosotros lo giramos en el sentido antihorario, sale para afuera. Y si no, con la mano derecha, vamos a girar en un sentido o en otro, se lo vamos a explicar después.